Nunca pensé que una decisión podría destruir todo lo que creía que era estable en mi vida. Me llamo Janet y tengo casi 40 años. Durante los últimos 10 años he trabajado en el negocio familiar de mi esposo, sí, en Portland. Se suponía que era un nuevo comienzo, una oportunidad para combinar mis habilidades con el empuje de Sound, pero al mirar hacia atrás, me doy cuenta de que me estaba metiendo en problemas. No estaba preparada para un negocio pequeño, con solo 9 empleados, dirigido por el padre de Sound, Kevin. A Caden le gusta mantenerse al margen del trabajo diario, dejando todo en manos de Sound, quien está siendo preparado para hacerse cargo del negocio. Parecía estar bien hasta que mi trabajo dejó de ser importante, pero eso trajo sus problemas. Pensé que estaba ayudando, pero solo empeoré las cosas dentro de la familia. El mayor problema vino de la madre de Sound, Brenda. Ella tiene poco más de 70 años y se retiró de su carrera, supuestamente para cuidar la casa, pero casi no hacía nada en casa, dejándome a mí encargada tanto del trabajo en la empresa como de las tareas del hogar todos los días. El día que pasé en la oficina parecía hacer que Brenda se sintiera más incómoda. El punto de quiebre llegó una tarde calurosa, habíamos estado discutiendo por algo pequeño, o al menos parecía pequeño en ese momento. En uno de sus habituales ataques de ira, Brenda arrojó una taza de café caliente en mi camisa. Era como si toda su ira acumulada hubiera explotado en ese momento. Me quedé allí sorprendida, mientras el líquido hirviendo empapaba mi blusa y quemaba mi piel. El rostro de Brenda mostraba una mezcla de enojo y satisfacción. «Has arruinado todo», dijo. Su voz estaba llena de resentimiento, pero no fue solo el café lo que me rompió, fue lo que pasó después. Brenda anunció que su hijo menor, Brian, asumiría mi puesto. Brian solo tenía 19 años, recién llegado de Florida después de dejar la universidad, y no estaba ni cerca de estar listo para el trabajo. Pero a Brenda no le importaba, actuó como si todos mis años de esfuerzo no significaran nada. Incluso me entregó una carta de renuncia que ya había escrito y hizo que los guardias de seguridad me sacaran del lugar. Salí de ese edificio sintiéndome traicionada y con el corazón pesado. ¿Cómo podía todo desmoronarse tan rápido? No podía creer que todo lo que había trabajado se derrumbara tan de repente. Perder mi lugar tanto en la empresa como en nuestra casa me dejó sintiéndome perdida. Sabía que necesitaba hablar con Sound y Kevin, pero tenía miedo de lo que podrían decir. Sound, siempre tan tranquilo, sugirió que me tomara un descanso para aclarar mi mente. Kevin, aunque menos emocional, también pensó que un tiempo fuera podría ayudar con mi corazón herido. Acepté y decidí hacer un viaje corto con la esperanza de que algo de distancia me diera claridad. Mientras estaba fuera, recibí una llamada urgente de Brian. Su voz temblaba cuando admitió que estaba abrumado. Brenda le había dicho que el trabajo sería fácil, pero no era así. Brian estaba teniendo problemas con lo básico, como la contabilidad, la gestión del personal y la administración. Las tareas diarias dejaron claro que Brenda había subestimado lo difícil que era el trabajo que había estado haciendo durante años. Cuando regresé, el ambiente en la empresa estaba aún más tenso. Sound y Kevin me dijeron que Brian había cometido algunos errores graves. Uno de los peores fue manejar mal a un cliente importante, lo que puso en peligro el futuro de la empresa. Me dio un bajón darme cuenta de que los errores de Brian podían arruinar todo lo que habíamos construido. Kevin enfrentó la situación y dijo que la empresa probablemente tendría que fusionarse con una empresa más grande. Él y Sound pensaban que era la única forma de salvar el negocio. La reacción de Brenda fue explosiva. Estaba furiosa e insistió en que Sound debería tomar el control total de la empresa en lugar de permitir una fusión. Su negativa a enfrentar la realidad solo hizo que las cosas fueran más estresantes. En medio de todo este caos, Kevin hizo una declaración aún más impactante, anunció que había decidido divorciarse de Brenda. Las acusaciones que le lanzó fueron duras: descuidar sus deberes en el hogar, socavar mi papel en el negocio e incluso tener aventuras. La conmoción y la ira de Brenda eran evidentes, y las relaciones familiares se volvieron aún más tensas. La decisión de Kevin de echar a Brenda y Brian de la casa familiar y organizar que se quedaran temporalmente con un amigo sumó al caos. Sentía como si todo se estuviera desmoronando a nuestro alrededor, mientras yo luchaba por no perder mi lugar tanto en la empresa como en nuestra casa.
Algo inesperado pasó en medio de todo esto. En medio del caos, apareció un pequeño rayo de esperanza que pronto cambiaría nuestro futuro. Los días después de ser expulsados de la empresa y de nuestra casa estaban llenos de confusión y angustia, pero algo mejor estaba a punto de llegar. Pasé los primeros días en una pequeña cabaña junto al lago, tratando de entender todo lo que había pasado y cómo podría ser mi futuro. El entorno tranquilo no ayudaba mucho a calmar la tormenta que sentía dentro de mí. Me sentía perdida, sin una dirección clara. Shaun y Kevin me apoyaron, diciéndome que usara este tiempo para reflexionar. Su amabilidad ayudaba, pero no podía borrar el profundo sentimiento de traición. Sentía que Shaun siempre había sido mi fuente de fortaleza, pero podía ver el estrés que la situación le estaba causando. Estaba lidiando con su responsabilidad hacia la empresa y su familia. No mucho después, sonó mi teléfono y vi el nombre de Brian en la pantalla. Mi corazón se hundió. Esperaba no tener que enfrentarme a él después de todo lo que había pasado, pero su voz estaba llena de preocupación y supe que tenía que escucharlo. Janet, no sé qué hacer, dijo Brian con voz temblorosa. Todo se está desmoronando. Pensé que podría manejarlo, pero estoy perdido. Ni siquiera sé cómo hacer la contabilidad y estoy luchando con el personal. Escuchar esto me impactó. Este era el hijo menor de Brenda, a quien le dieron mi trabajo sin pensarlo 2 veces, y ahora se estaba ahogando en el puesto. Brenda había hecho que pareciera fácil, pero las dificultades que estaba enfrentando Brian demostraron cuánto había subestimado los problemas que yo había manejado durante años. A pesar del dolor que sentía, no pude evitar sentir lástima por Brian. Él se encontró en una situación mucho más allá de sus capacidades. Le di algunos consejos por teléfono, pero sabía que solo eran soluciones temporales. Brian necesitaba más ayuda de la que yo podía darle desde la distancia. Después de la llamada, intenté concentrarme en mi propia vida. Pasé los días caminando por el lago, leyendo y tratando de aclarar mi mente. Shaun y Kevin me visitaban de vez en cuando, pero las noticias que me traían sobre la empresa nunca eran buenas. Los errores de Brian se estaban acumulando, los clientes se estaban yendo y los problemas financieros estaban creciendo. Estaba claro que la empresa estaba en serios problemas. Un día, Shaun llegó con una expresión seria en su rostro y me dijo que él y Kevin habían decidido enfrentar la situación de frente. Los errores de Brian nos han puesto en una situación difícil, dijo Shaun. Kevin y yo lo hemos hablado, y creemos que la empresa podría necesitar fusionarse con una empresa más grande. Es la única manera de salvarla. La noticia fue sorprendente pero esperada. Sabía que la empresa estaba luchando, pero la idea de fusionarse me parecía rendirse. Pude ver cuánto le pesaba esto a Shaun. Esta decisión no se tomó a la ligera. Kevin realmente creía que fusionarse era la única opción, pero Brenda estaba completamente en contra. Quería que Shaun tomara el control total, pensando que fusionarse significaba rendirse. Como si las cosas no fueran ya complicadas. Kevin soltó otra bomba, anunció que planeaba divorciarse de Brenda. Las razones eran dolorosas y personales. Kevin acusó a Brenda de descuidar sus deberes en casa y de socavar el trabajo que yo había hecho en la empresa. Incluso reveló que ella había estado involucrada en asuntos amorosos. La noticia sorprendió a todos, incluso a mí. La familia se estaba desmoronando, y la decisión de Kevin de pedirles a Brenda y Brian que se fueran causó aún más enojo y confusión. Su partida dejó la casa tensa y llena de problemas sin resolver. Sentí una mezcla extraña de alivio y tristeza. Por un lado, ya no tendría que enfrentarme más a Brenda, pero por otro, su ausencia dejó un vacío difícil de ignorar. Ahora que Brenda y Brian se habían ido, quedaba en manos de Shaun, Kevin y de mí lidiar con las consecuencias. Prepararnos para la fusión fue una tarea enorme. Los empleados estaban nerviosos e inseguros sobre su futuro. Kevin y Shaun trabajaban sin parar para hacer la transición lo más tranquila posible. Era agotador, pero había una pequeña sensación de esperanza en el trabajo duro que estábamos haciendo para estabilizar la empresa. Durante este tiempo, intenté encontrar un equilibrio. Me enfoqué en mí misma, usando los momentos de tranquilidad para reflexionar sobre lo que quería para mi futuro. Estaba empezando a acostumbrarme a esta nueva rutina cuando sucedió algo inesperado. Descubrí que estaba embarazada. La noticia de mi embarazo fue un punto de inflexión. Fue una sorpresa que trajo un torbellino de emociones, felicidad, miedo y un nuevo propósito. En medio del caos,
Esta pequeña chispa de esperanza me dio un nuevo impulso. Sentí que la vida me estaba dando la oportunidad de comenzar de nuevo y de crear algo hermoso a partir de todo lo que había pasado. Mientras me preparaba para los cambios que se avecinaban, sabía que habría desafíos. La empresa estaba a punto de pasar por un cambio importante y mi vida personal también iba a transformarse de manera significativa. Pero, por primera vez en mucho tiempo, me sentí más clara. El futuro era incierto, pero también traía la promesa de nuevos comienzos. Los días después del anuncio de la fusión y de las luchas familiares estuvieron llenos de negociaciones difíciles y batallas emocionales, pero estaba lista para enfrentar lo que viniera. Había vuelto a Portland, tratando de adaptarme a la nueva realidad. La casa se sentía diferente sin Brenda y Brian. Estaba más tranquila, pero el silencio estaba cargado de problemas no resueltos y heridas del pasado. Shaun y Kevin estaban trabajando sin parar en la fusión. La empresa, que había sido mi hogar profesional durante 10 años, estaba a punto de convertirse en parte de una empresa más grande. No era solo un acuerdo comercial, era una montaña rusa emocional. Los empleados estaban ansiosos por su futuro, y la responsabilidad pesaba mucho sobre todos. Shaun, siempre tranquilo, estaba involucrado en cada parte de la fusión. Janet, todo va a estar bien, me decía, aunque podía ver el estrés en sus ojos. Estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos de que la empresa salga adelante. Kevin estaba igual de concentrado y se mostró más fuerte. Se lanzó a las negociaciones de la fusión con determinación, guiando a la empresa a través de este momento difícil, tal como lo había hecho durante mis años allí. Aún había una distancia entre nosotros, creada por los problemas familiares recientes y las revelaciones personales. Un día, mientras revisaba papeles viejos en la oficina, encontré un montón de fotos de los primeros días de la empresa. Me recordaron cuánto habíamos construido juntos. La empresa no era solo un negocio, era un símbolo de años de esfuerzo y dedicación. Mientras miraba las fotos, sentí una profunda nostalgia por los tiempos en que las cosas eran más simples. Mientras se realizaba la fusión, Shaun y yo también estábamos enfrentando cambios en nuestra familia. La noticia de mi embarazo se había difundido y la gente tenía reacciones variadas. Algunos estaban felices y nos felicitaban, mientras que otros parecían inseguros sobre lo que nos esperaba. Recuerdo una noche en la que Shaun y yo estábamos en la sala de estar, hablando de todo lo que estaba pasando. Janet, sé que esto es mucho con lo que lidiar, dijo Shaun, con voz preocupada, pero estamos juntos en esto. La empresa estará bien y encontraremos la forma de manejar todo. Sus palabras eran reconfortantes, pero el futuro aún se sentía incierto. La fusión era un gran paso, y era difícil saber cómo afectaría nuestra vida personal y el futuro de la empresa. La realidad de convertirnos en padres añadía otra capa de complejidad a todo. Quería sentirme emocionada por el bebé que crecía dentro de mí, pero no podía evitar preocuparme por cómo encajaría en nuestras ya complicadas vidas. A medida que se acercaba el día de la fusión, la atmósfera en la empresa estaba llena de nervios y expectativas. Los empleados se estaban preparando para los cambios, y Shaun y Kevin estaban ultimando todos los detalles. Traté de mantenerme positiva y apoyar, aunque estaba claro que la fusión era un gran cambio para todos los involucrados. Justo cuando parecía que las cosas empezaban a acomodarse en una nueva rutina, surgió un nuevo problema. Brenda y Brian, que se habían estado quedando con un amigo, se acercaron a mí. Brenda quería hablar conmigo, y aunque tenía mis dudas, acepté. La reunión fue incómoda, con mucha tensión no dicha. No vine aquí a pelear, dijo Brenda, con un tono cansado. Solo quería ver cómo estás. Sé que las cosas terminaron mal y me arrepiento de cómo sucedió todo. Sus palabras eran una mezcla de disculpas y actitud defensiva. Siempre había sido difícil de entender, y esta reunión no fue diferente. Me di cuenta de que estaba lidiando con todo lo que había pasado, especialmente el divorcio. Brian, sentado en silencio a su lado, parecía cansado e inseguro. Aprecio que te hayas acercado, dije, tratando de mantener la calma, pero ha sido difícil para todos nosotros. Espero que entiendas por qué las cosas salieron como salieron. Brenda asintió, aunque todavía parecía cautelosa. Solo quiero que las cosas mejoren para todos. La reunión no resolvió todo, pero dio una pequeña sensación de entendimiento. Brenda estaba lidiando con sus propios problemas, y Brian aún estaba tratando de encontrar su lugar después de haber sido asignado a un papel que era demasiado para él. Una vez que se hizo la fusión y la empresa empezó a avanzar, Shaun y yo comenzamos a enfocarnos más en nuestra vida personal. Prepararnos para el bebé se convirtió en algo emocionante y lleno de esperanza.
Empezamos a imaginar un futuro que no solo giraba en torno al negocio, sino también a la nueva vida que estábamos a punto de recibir. Con la empresa asentándose en su nueva estructura, había una sensación de renovación. La transición había sido difícil, pero también trajo algunos cambios positivos. Los empleados se estaban adaptando, y Shaun y Kevin trabajaban duro para fortalecer la posición de la empresa en el mercado durante las últimas semanas antes de la llegada del bebé. Cuando llegó el momento, estábamos llenos de emoción y preparativos. Shaun y yo trabajamos para arreglar nuestra casa para la nueva llegada. Era un nuevo capítulo para nosotros, uno que traería desafíos y alegrías a pesar de toda la agitación e incertidumbre. Había una sensación de esperanza en el aire. La empresa estaba empezando a recuperarse y nuestras vidas personales se dirigían hacia algo nuevo y positivo. El pasado había sido difícil, pero también había abierto la puerta a nuevos comienzos. A medida que se acercaban los últimos días de mi embarazo, me encontraba reflexionando sobre el torbellino de eventos que nos habían llevado hasta aquí. La vida nos había presentado desafíos, y el año pasado no había sido diferente, pero a pesar de todos los altibajos, sentí una paz y emoción mientras me preparaba para la llegada de nuestro bebé. Era el comienzo de un nuevo capítulo, un nuevo inicio en medio del caos. Shaun y yo habíamos encontrado una nueva rutina que equilibraba las demandas de la empresa mientras nos preparábamos para el bebé. La fusión se había completado con éxito y la empresa estaba empezando a encontrar su estabilidad bajo la nueva estructura. Las cosas se estaban calmando, aunque el camino para llegar aquí no había sido fácil. Una noche, mientras Shaun y yo estábamos en la sala hablando sobre el futuro, Shaun dijo suavemente, poniendo su mano sobre mi estómago: «Sé que no ha sido fácil, Janet. Estoy orgulloso de cómo hemos manejado todo y estoy emocionado por lo que viene». Sus palabras me dieron tranquilidad. Los últimos meses habían sido estresantes y llenos de esperanza, y era reconfortante saber que estábamos avanzando juntos a pesar de los desafíos. La idea de ser padres nos llenaba de alegría y emoción. Esperábamos con ansias este nuevo comienzo, un cambio muy bienvenido después del tumultuoso año pasado. Cuando finalmente nació nuestro bebé, fue un momento de pura alegría. Nuestro hijo, por primera vez, me llenó de amor y esperanza. Todo lo que habíamos pasado valió la pena. Este bebé fue un recordatorio de lo que realmente importaba, un símbolo de nuevos comienzos. Mientras nos adaptábamos a la vida con nuestro recién nacido, también veíamos un renovado sentido de propósito. Al mismo tiempo, la empresa se estaba adaptando a su nuevo rol. La fusión había traído grandes cambios, pero también abrió puertas para el crecimiento. Kevin trabajó estrechamente con los nuevos socios para asegurar que todo funcionara sin problemas, y quedó claro que la empresa estaba en el camino hacia la recuperación. Los empleados, que antes estaban preocupados por los cambios, ahora parecían más esperanzados. La nueva estructura les ofrecía oportunidades para crecer. Fue gratificante ver cómo la empresa encontraba su camino de nuevo. Sin embargo, a pesar de los cambios positivos, seguían habiendo problemas sin resolver con Brenda y Brian. Se habían estado quedando con un amigo desde que se fueron de nuestra casa, y su situación estaba lejos de la estabilidad que solían tener. Sentía cosas encontradas sobre su situación. Por un lado, me daba algo de pena por lo que estaban pasando. Por otro, el dolor por lo que hicieron seguía fresco. Un día, Brenda se acercó a mí de nuevo, pero esta vez la conversación fue diferente. «Janet», dijo con un tono más suave que antes, «quería agradecerte por darnos la oportunidad de arreglar las cosas. Sé que cometí errores y lamento cómo salieron las cosas. Espero que podamos encontrar una manera de seguir adelante». Sus palabras fueron un paso hacia la reconciliación. Aunque sabía que no iba a ser fácil, aprecié el gesto y vi que estaba siendo sincera. «Creo que todos tenemos cosas que mejorar», respondí, «pero espero que podamos encontrar una manera de seguir adelante y reparar lo que se rompió». Brian también expresó su deseo de arreglar las cosas. Admitió que había tenido problemas con su papel en la empresa y las consecuencias de los problemas familiares, pero estaba intentando encontrar su camino de nuevo. «Lo siento por todo lo que te dije en una de nuestras charlas. Sé que no manejé bien las cosas y quiero hacer las cosas bien», dijo. «Fue un pequeño paso, pero fue un comienzo. Perdonar y reconstruir la confianza lleva tiempo, y sabía que no pasaría de la noche a la mañana, pero había una chispa de esperanza de que con el tiempo podríamos reparar las fracturas y avanzar». A medida que pasaban los días, nos enfocamos más en nuestra familia y en el futuro. La empresa iba por buen camino, y Shaun y yo estábamos encontrando nuestro equilibrio como nuevos padres. Los desafíos del año pasado nos enseñaron mucho sobre la fortaleza, el amor y la importancia de la familia.
Este nuevo capítulo en nuestras vidas estaba lleno de esperanza y posibilidades. Estábamos aprendiendo a equilibrar las responsabilidades personales y profesionales, pero había un nuevo sentido de propósito en todo lo que hacíamos. Las pruebas que habíamos enfrentado nos unieron y nos ayudaron a ver lo que realmente importaba. Mirando hacia el futuro, me sentía esperanzada. El viaje había sido difícil, pero también nos había unido y enseñado lecciones valiosas. Estábamos listos para aceptar cualquier nueva oportunidad y desafío que se nos presentara, confiando en que podríamos manejarlos como familia. Al final, nuestra historia familiar fue una de crecimiento y cambio. Habíamos pasado por tiempos difíciles, tomado decisiones difíciles y lidiado con emociones complejas, pero a pesar de todo, habíamos encontrado esperanza y un nuevo sentido de propósito. Al mirar hacia el futuro, sabíamos que estaría formado por las lecciones que habíamos aprendido y la fuerza que habíamos ganado. Hola a todos, soy Débora Messing y, la verdad, ni siquiera sé por dónde empezar. Tengo 33 años. Me va bien en mi carrera de marketing y pensé que por fin había aprendido a manejar todo el drama en mi familia, pero todo cambió cuando mi hermana menor, Janet, empezó a planear su boda. Yo quería ayudarla a crear el día perfecto, pero pronto me di cuenta de que iba a ser mucho más complicado de lo que imaginaba. La mayor preocupación sobre el evento era nuestro papá, Jeremy. Desde que se divorció, ya no es el mismo. Ha estado luchando contra un ciclo de bebida y malas decisiones. En mi opinión, una de las peores decisiones que ha tomado es su nueva novia, Julie. Desde que la conocí, tuve un mal presentimiento. Algo en ella simplemente no me cuadraba. Una tarde, mientras Janet y yo estábamos en una florería eligiendo los arreglos, de repente se volteó hacia mí con el rostro lleno de preocupación. «Débora, ¿crees que papá realmente va a venir? ¿Sobrio?», preguntó Janet con una voz suave, pero llena de desesperación. Respiré hondo, tratando de mantenerme optimista por ella. «De verdad eso espero», le dije, forzando una sonrisa. «Por ti, Janet, de verdad lo espero». Pero en el fondo, no estaba tan segura. Esperar lo mejor no parecía suficiente, y mientras más se acercaba el día de la boda, más sentía que no solo era su dama de honor, también me estaba convirtiendo en una pacificadora de tiempo completo. Mi novio, Aaron, fue un gran apoyo en todo momento. Siempre sabía cómo calmarme cuando sentía que estaba perdiendo el control. «Nena, no puedes controlarlo todo», me recordaba suavemente cada vez que me ponía demasiado nerviosa. Lo sé, le respondía, pero en mi interior, la preocupación no me dejaba en paz. No podía dejar de pensar que, si papá arruinaba la boda de Janet, nunca se lo perdonaría. Y aunque todo ya era bastante estresante, no tenía idea de que las cosas estaban a punto de ponerse aún peor. Aproximadamente una semana antes de la boda, me encontré con mi mejor amiga, Cristina, para tomar un café. Cristina siempre ha sido mi consejera, la voz de la razón. Necesitaba contarle todo a Cristina, con la esperanza de que pudiera ayudarme a aclarar el desastre en mi cabeza. «¿Qué está pasando realmente contigo y con Julie?», preguntó Cristina, levantando una ceja mientras se inclinaba un poco más hacia mí. Su tono me dejó claro que ya sospechaba que algo no estaba bien. Miré a mi alrededor, nerviosa, y bajé la voz como si alguien pudiera escucharnos. «Hay algo raro en ella», Cristina admití, la forma en que se aferró a papá tan rápido, como siempre le susurra cosas. Me detuve un segundo antes de seguir. Y una noche escuché a Julie por teléfono. Estaba hablando sobre un gran golpe que estaba planeando. Su tono era bajo y reservado, y sentí un nudo en el estómago de inmediato. Los ojos de Cristina se abrieron de par en par cuando le conté eso. «¿Crees que está estafando a tu papá?», preguntó con voz aguda y preocupada. «No lo sé», admití, «pero voy a descubrirlo». Esa conversación despertó algo en mí. No podía ignorar la sensación de que algo estaba mal y necesitaba respuestas. Esa misma noche, después del trabajo, me encontré navegando por las redes sociales de Julie, tratando de juntar las piezas. Incluso hice algunas llamadas discretas a los viejos amigos de papá, con la esperanza de que pudieran darme alguna pista sobre la repentina aparición de Julie en su vida. Pero entre más investigaba, más inquieta me sentía. Era como armar un rompecabezas. Solo que no estaba segura de querer saber qué imagen aparecería cuando lo terminara. El día antes de la boda, Janet y yo estábamos en el lugar haciendo las últimas revisiones. Las decoraciones estaban quedando hermosas, y por un momento me permití relajarme. Pero esa calma se rompió cuando papá y Julie llegaron sin avisar. «Papá», gritó Janet, corriendo hacia él con los brazos abiertos. Su alegría era tan genuina que se podía sentir.
Sin embargo, mi corazón se hundió en cuanto lo vi. Su sonrisa era descuidada y arrastraba las palabras. Ya estaba borracho. Julie, por otro lado, estaba demasiado tranquila. Sus ojos afilados recorrieron la habitación, como si estuviera evaluándolo todo. Andre, querido, ronroneó, mientras le envolvía el brazo alrededor. Ve a revisar el bar. Me lanzó una mirada satisfecha antes de llevárselo. La ira comenzó a hervir dentro de mí, pero me tragué el coraje por el bien de Janet. Volteé a verla justo cuando su expresión feliz empezó a desmoronarse. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Débora, su voz temblaba. La abracé fuerte antes de que pudiera decir algo más. No te preocupes, hermana, le susurré con firmeza. Este día se trata de ti y Patrick. Nada, absolutamente nada, lo va a arruinar. Pero en el fondo, no estaba tan segura. Dicen que siempre hay calma antes de la tormenta, y la nuestra ya se estaba formando. Lo que no sabía era que golpearía con la fuerza de un huracán. La ceremonia fue hermosa. Janet se veía radiante en su vestido, y su rostro brillaba de felicidad mientras intercambiaba votos con Patrick. Por un momento, uno breve pero brillante, sentí que todo el caos se había desvanecido al verla ahí arriba. Me permití pensar que tal vez, solo tal vez, podríamos pasar este día sin ningún desastre. Pero esa frágil esperanza se rompió en cuanto entramos a la recepción. Mi estómago se hundió. Ahí estaba papá, de pie junto al bar, con una bebida en la mano y Julie aferrándose a su brazo como si le diera miedo soltarlo. Su rostro estaba rojo, y su risa era demasiado fuerte. Era dolorosamente obvio que estaba borracho otra vez. Aaron, que había estado a mi lado todo el día, se inclinó hacia mí. Su voz fue suave. ¿Estás bien?, preguntó, notando mi tensión. Apreté los puños, tratando de controlar mi respiración. Tengo que mantener la calma por Janet, murmuré, forzando una sonrisa tensa, pero por dentro, estaba furioso. Lo único que quería era que Janet tuviera el día perfecto que se merecía, pero cuando vi a papá tropezar con un grupo de invitados, derramando su bebida y riéndose demasiado fuerte, supe que la tormenta estaba a punto de estallar. Y no iba a ser nada bonito. Forcé otra sonrisa y seguí murmurando palabras tranquilizadoras, pero sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que las cosas se salieran de control por completo. La tensión en la sala se hizo más espesa a medida que avanzaba la noche. La risa de papá era cada vez más fuerte, sus movimientos más torpes y los ojos de Julie se movían rápidamente por el lugar, brillando de una forma que me hizo sentir un nudo en el estómago. Algo no estaba bien, no podía deshacerme de esa sensación. Débora, susurró Janet, tirando de mi brazo con la voz temblorosa. Papá está haciendo una escena. Me volví hacia ella, tratando de sonar confiada, aunque no lo estaba. Lo voy a manejar, prometí. Respiré hondo y caminé hacia donde papá estaba, intentando hacer una torpe macarena, tambaleándose y riendo tan fuerte que casi se caía con cada movimiento. Parecía que no tenía ni una sola preocupación en el mundo, ni un poco de vergüenza. Papá, dije, manteniendo mi tono lo más calmado posible, vamos afuera a tomar un poco de aire fresco. Tonterías, dijo arrastrando las palabras mientras hacía un gesto dramático con la mano para que me alejara. Estoy celebrando el gran día de mi niña. Intentó dar un giro torpe y casi se estrelló contra una mesa cercana. Antes de que pudiera hacer algo, Julie apareció a su lado, agarrándolo del brazo con fuerza. Déjalo en paz, dijo bruscamente. Su tono era agudo y a la defensiva. Solo se está divirtiendo. Esto no se trata de diversión, respondí con firmeza, aunque mi voz estaba tensa por la frustración. Se trata de respetar a Janet en su día especial. Los ojos de Julie se entrecerraron, y sus labios se curvaron en una mueca de desprecio. ¿Crees que eres tan perfecta?, espetó Julie. Siempre actúas como si estuvieras a cargo, como si fueras mejor que todos los demás. Sus palabras tocaron un punto sensible. Sentí como el calor subía por mi pecho, pero intenté mantener la calma y mi voz firme. Esto no se trata de mí, dije, se trata de Janet. Ella merece algo mejor que este circo. La discusión subió de tono rápidamente. En un intento desesperado por evitar que las cosas explotaran en medio de la recepción, le hice una señal para que fuéramos a un rincón más tranquilo. Pero nuestras voces siguieron subiendo con cada intercambio. La tensión entre nosotras hervía. No sabes nada sobre nuestra familia, soltó Julie. Mi paciencia estaba al límite mientras la miraba fijamente. El rostro de Julie se oscureció. Sé una cosa, Siseo, tu papi prefiere estar conmigo antes que contigo. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Algo dentro de mí se rompió.
Sí, respondí, con la voz temblando de ira. ¿Eso fue antes o después de que le vaciaras la cartera, Julie? Su rostro se retorció de furia. Antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, se abalanzó sobre mí en un movimiento rápido. Se quitó una sandalia de tacón y la lanzó directo a mi cabeza. El tiempo pareció ir en cámara lenta mientras sentí el fuerte impacto del tacón en mi sien. El dolor se extendió por todo mi cráneo y, de repente, todo a mi alrededor estalló en caos. Grité, y las sillas se volcaron mientras la habitación se llenaba de gritos de pánico y jadeos. A través de la neblina de dolor y confusión, solo podía pensar en Janet. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Le prometí proteger su felicidad, y sin embargo, aquí estábamos. El día de su boda se estaba convirtiendo en una pesadilla. Entre la multitud, alcancé a ver el rostro horrorizado de Janet. Patrick la sostenía con fuerza, rodeándola con sus brazos de manera protectora mientras ella sollozaba. Mi corazón se rompió al verla así. Se suponía que este sería su día perfecto, y no lo era en absoluto. De repente, los guardias de seguridad entraron apresurados y agarraron a Julie. La alejaron mientras ella se agitaba y gritaba obscenidades a cualquiera que estuviera cerca. Sus gritos salvajes resonaban en todo el salón, aumentando el caos. Me quedé ahí, aturdida, sujetándome el costado de la cabeza. Sentía las lágrimas arder y el dolor punzante del golpe. A mi alrededor, la recepción que antes era alegre ahora era un desastre, invitados dispersos, decoraciones derribadas y susurros llenos de conmoción. Se suponía que este sería un día de celebración, un recuerdo que Janet atesoraría por siempre. En lugar de ser un día mágico, se había convertido en una pesadilla que ninguno de nosotros olvidaría. Me quedé congelada en el lugar mientras la policía llegaba con las luces intermitentes, lanzando un brillo extraño sobre lo que se suponía que sería una noche especial. Se llevaron a Julie esposada, y sus gritos desafiantes resonaron en la noche. En medio de todo eso, vi a papá. Su rostro reflejaba confusión y dolor. Por primera vez, entendí que nada volvería a ser igual. Los días después de la boda fueron caóticos, entre dar declaraciones a la policía, entrevistas y soportar noches interminables sin dormir. Sentí que vivía una pesadilla sin fin. Cada ruido me hacía brincar, y la imagen de Julie abalanzándose sobre mí con sus sandalias se repetía una y otra vez en mi mente, como un maldito bucle interminable. Aaron, mi roca durante todo esto, me abrazaba fuerte cada vez que las pesadillas volvían. «Estás a salvo ahora», Débora susurraba con voz tranquila y reconfortante. Pero no importaba cuántas veces lo dijera, sentirme segura parecía imposible. ¿Cómo podría sentirme segura cuando la novia de mi propio padre me había atacado en la boda de mi hermana? ¿Cómo se empieza a sanar después de algo así? Janet, como era de esperarse, estaba destrozada. Cuando la visité una semana después, parecía una sombra de lo que era antes. Sus ojos, que siempre brillaban, ahora estaban apagados, y ni siquiera podía mirarme a la cara. Después de todos esos meses planeando, dijo con la voz rota por el dolor, mi boda siempre será recordada como el día en que alguien intentó lastimar a mi hermana. Janet, lo siento mucho, susurré, sintiéndome culpable. Le había prometido proteger su felicidad, y fallé. Ella sacudió la cabeza y me interrumpió. Sé que no es tu culpa, Débora, pero aún así no puedo evitar sentir que nuestra familia está maldita o algo así. Mientras Janet se ahogaba en su propio dolor, papá vivía en completa negación. Me llamaba constantemente y dejaba mensajes de voz que me hacían hervir la sangre. Débora, cariño, no saquemos esto de proporción, decía uno de los mensajes. Julie estaba molesta, simplemente no quería hacerle daño. Escuchar cómo defendía a Julie de esa manera, después de todo lo que ella había hecho, me revolvía el estómago de ira. ¿Cómo podía él excusar sus acciones? ¿Cómo podía seguir de su lado? La gota que colmó el vaso llegó unos días después, cuando papá apareció en mi departamento, rodeado de alcohol. Abrí la puerta y lo encontré tambaleándose, sus ojos vidriosos y desenfocados. Papá, tienes que irte, dije con la voz tan firme como pude. Pero Calabaza, ¿dónde está la familia? Arrastró las palabras. Su tono era lastimoso. Tenemos que permanecer juntos. Algo dentro de mí se endureció al verlo. Él era una versión rota e irreconocible del hombre que alguna vez fue mi padre. No, papá, dije firmemente, hemos terminado. Ya no puedo hacer esto más. El dolor en sus ojos casi me hizo vacilar, pero cuando cerré la puerta en su cara, supe que había tomado la decisión correcta. Algunas heridas no podían sanar si seguía abriéndolas nuevamente.
Mientras tanto, Cristina, mi siempre decidida mejor amiga, se había tomado la libertad de investigar el pasado de Julie. Una noche me llamó a su departamento, y su voz tenía un tono de urgencia. Cuando llegué, extendió una pila de papeles sobre su mesa de café. Débora, mira esto, dijo, su tono sombrío. Julie tiene antecedentes, asalto, fraude, robo, lo que sea. Miré los papeles con incredulidad, mi mente dando vueltas. Ahí estaba, en blanco y negro, prueba de todo lo que había sospechado, pero nunca tuve el coraje de confirmar. La voz de Julie no solo era tóxica, era peligrosa. Escaneé los documentos, cada página, sintiendo como mi estómago se retorcía más con cada nueva revelación. ¿Cómo podía papá no saber sobre esto?, pregunté. Mi voz apenas era más que un susurro. Cristina vaciló, sus labios se presionaron fuertemente y luego suspiró. La cosa es, Débora dijo con un tono pesado, creo que él sabía la verdad. Eso me golpeó como una tonelada de ladrillos. La miré, deseando que dijera que estaba equivocada, pero no lo estaba. La evidencia estaba frente a mí, cuentas bancarias conjuntas, transferencias de dinero sospechosas y otras señales de alerta financieras. No era solo que Julie había manipulado a papá, él había participado. No era solo una víctima, era un cómplice. Contarle a Janet lo que habíamos descubierto fue una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer. Nos sentamos juntas en su pequeña y acogedora cocina. Los regalos de boda, sin abrir, estaban apilados en la esquina, como reliquias de un sueño que se volvió amargo. No puedo creerlo, susurró Janet, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Cómo pudo hacernos esto? ¿Cómo pudo dejarla? Se quedó callada, sacudiendo la cabeza. Ya ni siquiera lo conozco. Tomé su mano y mi corazón dolió por ella. Tampoco sé quién es papá, admití suavemente, pero ahora mismo tenemos que protegernos. No podemos dejar que esto nos hunda. Janet me miró, su llanto se fue endureciendo con determinación. Estoy contigo, Débora, siempre. Su determinación me dio fuerza, pero no borró la culpa que se aferraba a mí. Al exponer los crímenes de papá, había destruido efectivamente lo que quedaba de su vida, pero en el fondo sabía que no era yo quien lo había arruinado. Él lo había hecho todo por su cuenta. La mezcla de ira, confusión y culpa se volvió demasiado para manejar por mi cuenta, así que decidí buscar ayuda. Así fue como me encontré sentada en la oficina de un terapeuta por primera vez, tratando de darle sentido al desastre en el que se había convertido mi vida. Es normal sentirse así, me dijo. Estaba en conflicto. Mi terapeuta, la doctora Fran, me aseguró durante una de nuestras sesiones que su voz era tranquila y firme, como un ancla en la tormenta de mis emociones. Has pasado por algo traumático, estás de duelo por la pérdida del padre, pensabas que lo conocías. Me quedé mirando, mis manos sentían el ardor de las lágrimas que no estaba lista para derramar, pero, ¿no debería? Lo odié, después de todo lo que hizo. No hay ningún deber cuando se trata de emociones, dijo suavemente. Lo importante es que reconozcas cómo te sientes y te des el espacio para trabajar a través de ello. Trabajar a través de ello parecía simple cuando ella lo dijo, pero el dolor, la ira y la traición no desaparecieron de la noche a la mañana. Pero cuando salí de su oficina ese día, sentí un pequeño destello de esperanza. No fue mucho, pero fue un comienzo. Tal vez, solo tal vez, podría reconstruir algo, bueno, de las ruinas del pasado de mi familia. 5 meses después del desastre de la boda, me encontré en un lugar en el que nunca pensé que sería feliz, a pesar de todo lo que había sucedido. Me di cuenta de que estaba rodeada de amor y apoyo. Janet, Aaron, Cristina y yo nos habíamos convertido en un equipo inquebrantable. Nuestro dolor compartido había forjado un vínculo más fuerte que nunca antes. Una noche, los 4 estábamos reunidos alrededor de mi mesa de comedor, compartiendo la cena y risas. El apartamento estaba lleno de calidez, el tipo de alegría que una vez temí haber perdido para siempre. Janet levantó su vaso, una pequeña pero genuina sonrisa iluminaba su rostro. Hacia nuevos comienzos, dijo con voz firme y esperanzada, y hacia la familia, la que elegimos. Chocamos nuestras copas y, por primera vez en lo que pareció una eternidad, no me sentí rota, me sentí completa. En ese momento supe que, sin importar lo que me deparara el futuro, tenía la fuerza para enfrentarlo, y tenía a mi familia elegida a mi lado. Levanté mi copa y la choqué con la de mi hermana. Una sonrisa tiró de mis labios. El brindis se sintió como un cierre simbólico de un capítulo y el comienzo de otro, pero mientras Janet y yo compartíamos un momento de calma, la tormenta que rodeaba el juicio de Julie seguía su curso. La atención de todos los medios de comunicación de la ciudad,
La sala del tribunal se había convertido en un circo. Sentado allí día tras día. Mi estómago se revolvía a medida que más de la oscura historia de Julie salía a la luz. Papá se sentó a mi lado, su rostro pálido y congelado por la incredulidad mientras sus crímenes pasados quedaban al descubierto. Fraude, robo y manipulación que venían de años atrás. Cada nueva revelación era como otra daga para nuestra familia ya herida, pero el momento más impactante ni siquiera había llegado todavía. Detrás de escena, Cristina y yo habíamos estado trabajando incansablemente para descubrir el alcance total de la participación de papá en los planes de Julie. Revisamos los registros bancarios, los correos electrónicos y las transacciones financieras para reconstruir una imagen que era mucho peor de lo que temía. Cuando nuestro abogado se puso de pie durante el juicio, sentí que se me cortaba la respiración en la garganta. Su señoría comenzó, su voz era clara y firme. Tenemos documentación que prueba la participación de Jeremy Messing en el caso fraudulento de la señorita Lang. La sala del tribunal quedó en silencio y escuché a papá inhalar bruscamente a mi lado. Yo no podía obligarme a mirarlo. La verdad finalmente había salido a la luz. Él no era solo una víctima de la manipulación de Julie. Él había jugado un papel activo en sus planes. A medida que el drama legal se desarrollaba, mi vida personal dio un giro sorprendente y alentador. Un soleado jueves por la tarde, mi jefe me llamó a su oficina. Entré nerviosa, sin saber qué esperar, pero su cálida sonrisa me tranquilizó de inmediato. Débora dijo, inclinándose hacia adelante, estoy increíblemente impresionado con tu trabajo. Tu resiliencia y creatividad durante el año pasado han sido excepcionales. Me complace informarte que te estamos promoviendo a directora de marketing senior. Lo miré con incredulidad. Gracias, ni siquiera sé qué decir. Te lo has ganado, dijo, estrechando mi mano. En el momento en que salí de su oficina, saqué mi teléfono para llamar a Aarón. No vas a creer esto, dije, mi voz temblando de emoción. Me ascendieron. La risa alegre de Aarón resonó en la línea. Eso es asombroso, cariño, estoy tan orgulloso de ti, tenemos que celebrar esta noche. Incluso en medio de todo el caos, hubo destellos de esperanza y alegría. Janet y Patrick decidieron seguir adelante y tomaron una hermosa decisión. Decidieron renovar sus votos. Esta vez no fue un evento elaborado, fue una pequeña ceremonia íntima en su patio trasero, solo con amigos cercanos y familiares. La segunda vez fue la vencida, bromeó Patrick con su cálida sonrisa, haciendo reír a Janet mientras intercambiaban anillos. Al verlos, sentí una profunda sensación de paz. Las heridas del pasado no habían desaparecido, pero se estaban curando, lenta pero seguramente. Finalmente llegó el día de la sentencia de Julie. La sala del tribunal estaba llena de tensión mientras el juez se preparaba para dar el veredicto. Sentada allí, reflexioné sobre cuánto había cambiado desde aquel desastroso día de la boda. Habíamos pasado por tanto dolor y traición, pero de alguna manera habíamos sobrevivido. Nos habíamos vuelto más fuertes y estábamos avanzando cuando el juez llamó a las declaraciones de las víctimas. Me levanté, mis manos temblaban levemente, pero mi voz era firme. Las cicatrices de esa noche son profundas, comencé. Mi mirada era firme, pero me hacía más fuerte. Lo que pasó destrozó partes de mi familia y dejó heridas que nunca pensé sanarían. Pero a través de ese dolor encontré resiliencia, encontré fuerza y encontré la familia que elige pararse a mi lado. Mientras hablaba, podía sentir que el peso se levantaba de mi pecho. Este era mi momento de recuperar el control, de ponerme de pie, no solo por mí, sino por Janet, por mi familia y por la vida que estábamos reconstruyendo. Cuando terminé, la habitación guardó silencio por un momento antes de que el juez asintiera solemnemente. Julie recibió su sentencia y con ella llegó una sensación de cierre. Al salir del juzgado ese día, sentí la luz del sol en mi rostro y me di cuenta de algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. La tormenta había pasado. No éramos los mismos que antes, pero éramos más fuertes. Habíamos encontrado nuestro camino de regreso el uno al otro y, juntos, finalmente estábamos listos para abrazar el futuro. Miré a Julie a los ojos y sentí una oleada de fuerza. Era mi momento de recuperar mi vida, de trazar una línea entre la persona que había sido y la sobreviviente en la que me había convertido. Estoy aquí hoy, dije con voz firme, no como una víctima, sino como una sobreviviente. Mientras se llevaban a Julie esposada, sentí un sentimiento inesperado de cierre. Fue como si la espera de ese largo y doloroso capítulo finalmente se estuviera levantando. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, podía respirar libremente. Pero la verdadera celebración llegó un mes después. Janet, Patrick, Aarón, Cristina y yo nos reunimos en mi restaurante favorito para celebrar mi ascenso y todo lo que habíamos superado juntos. La noche era cálida y llena de luz.
El tipo de noche que te recuerda que la vida puede volver a ser buena. Por Débora, dijo Cristina, levantando su copa con una sonrisa amplia y orgullosa, la persona más fuerte que conozco. No podía dejarla terminar sin decir algo. A todos nosotros, agregué, levantando mi copa y mirando alrededor de la mesa. Estas son las personas que han estado a mi lado durante el año más difícil de mi vida, los que nunca me dejaron caer cuando todo parecía que se estaba desmoronando. Esto demuestra que la familia no se trata solo de sangre, sino de lealtad y amor. Chocamos nuestras copas y el sonido de las risas llenó el aire mientras compartíamos historias. Bromeando el uno con el otro y recordando los altos y bajos, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Me di cuenta de cuánto había cambiado, no solo en mi vida, sino en mí. El año pasado había sido como una pesadilla llena de dolor, traición y pérdida, pero de una manera extraña. También había sido un regalo. Me había mostrado quién realmente importaba. Me había enseñado lo fuerte que podía ser y me dio el coraje para cortar la toxicidad que me había estado frenando. Sentado allí, rodeada de personas que realmente se preocupaban por mí, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. Este no era el final feliz perfecto que había soñado cuando era niña. Trajo cicatrices y recuerdos que deseaba poder borrar, pero era real, y eso lo hizo hermoso. Por segunda vez en años, me sentí esperanzada sobre el futuro. Estaba agradecida por la familia que había encontrado, por el amor que me rodeaba y por la fuerza que había descubierto dentro de mí. Y ahí es donde termina mi historia, o al menos este capítulo de ella. Pero ahora tengo curiosidad: si estuvieras en mi lugar, ¿le habrías dado a tu padre otra oportunidad después de todo lo que hizo? ¿O habrías mantenido esos límites como lo hice yo? Es una decisión difícil y sé que muchos de ustedes han enfrentado luchas similares con familiares tóxicos. Me encantaría escuchar sus pensamientos y compartir sus experiencias en los comentarios. ¿Cómo han manejado dinámicas familiares difíciles en sus propias familias? Si mi historia te resonó, presiona el botón de me gusta y considera suscribirte para obtener más historias de la vida real y conversaciones honestas sobre cómo navegar juntos por relaciones complicadas. Al compartir, podemos encontrar fuerza y tal vez incluso ayudar a alguien más a encontrar su camino a través de la tormenta.